Jasna Yelena Agilis R. Yus Nungach ku ayuk na spuk ku ayuk naknash it's naiden kus na in hoj. Yus kahandot mab shunapat kumut hoi hyot kibat de biotsnayep noem. Havet yots na nabatagat kuuts nakshan wakwem it's Puebla it's mayagant muda hoi de biotgach ayuk kapstep mayagta. Tigip stuktuk tigachet ha ayuk pat kumut hoi yot kapst noem. Ayuk it's hain gapsp. Havet amajan usnaktung padan is den smut mayagan ha hoi punet tigachet ayuk yok kapstep. Esto es el silencio y las palabras que nombran. Episodio 3. Activismo. Mi viaje continúa en la ciudad de Oaxaca, donde me encontré con Odilia Romero, activista residente de Los Ángeles, California y hablante del zapoteco de San Bartolomé Sogocho. Para mí es bien importante la defensa de los derechos lingüísticos, es porque ahí está tu derecho, ¿no? La lengua es, si lo decimos, es la madre de todos nuestros derechos. La madre de todos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque de ahí depende de si tienes acceso a la escuela, si tienes acceso a medicamento, a salud, si tienes acceso a vivienda. Ante la ausencia del interés estatal por respetar y proteger la riqueza cultural y lingüística del país, han sido las iniciativas individuales y grupales de muchos colectivos las que intentan detener la exterminación de las lenguas que se hablan en México. Uno de esos esfuerzos es el de la doctora Lourdes Martínez, la médica anestesióloga de San Bartolomé Quialana. En el área en que usted trabaja, que es salud, pues están implicados muchos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud y a veces tal vez para ciertas personas que sus derechos lingüísticos no están siendo violentados, es de lo más natural ir al médico y que te poder explicar digamos, los síntomas, que es fundamental en el diagnóstico, entiendo. Y entonces, cuando eso no se hace, se pone en riesgo la vida misma. ¿Cómo es para usted de fundamental los derechos lingüísticos para poder acceder a derecho humano como es la salud y el derecho a la vida? Sí, pues lo principal son los derechos lingüísticos, o sea, porque deben permitirte hablar lo que tú sepas hablar, o sea, que te dejen hablar tu lengua en donde tú vayas, porque si te dicen no, pues están violentando tus derechos lingüísticos. Y la verdad es que sí hay violencia en derechos lingüísticos, porque no he encontrado un hospital donde respeten esto, donde te den un intérprete para poder tener apoyo. Hicimos un grupo de intérpretes en el hospital, pero así pues a la fuerza, porque yo les pedía de favor a mis compañeros que me ayudaran si hablaban una lengua. Algunos me decían, no, es que yo ya no lo hablo. Ah, bueno, gracias. Y algunos, no, pero ¿cuánto me vas a pagar si yo te ayudo? Digo, pero es que a mí no me van a pagar, nada más es una ayuda. No, pero pues yo ya no tengo tiempo. Y el grupo del hospital sí son como 25 personas de diferentes lenguas, pero ellos a veces sí te ayudan y a veces, o sea, no, la mayor parte no. Claro, porque se ve como una ayuda y no como una política pública. Sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, ya buscándole con el grupo de CEPIADET, también tenemos otro grupo de traductores de México y de Oaxaca. Y ahora yo, cuando tengo algún paciente con diferente lengua, escribo al grupo, por favor, alguien habla de la lengua de este pueblo o cerca, y ya me llaman y dice, yo hablo de este pueblo, sí le entiendo. Y le digo, ¿me puedes ayudar, por favor? Y sí, me han ayudado por teléfono. Yo admiro mucho este trabajo que hace, pero que debería ser política pública, que no debería depender de la buena voluntad. Digo que admiramos mucho su trabajo, pero no solo de la buena voluntad de usted, y que además se enfrenta a que le tengan que dar permiso, a una serie de cosas. Sí he tenido problemas, muchos problemas por estar ahí con mis pacientes, hablando en zapoteco y todo, pero la verdad es que no me da miedo, pues no.
Y yo digo, pues yo hablo mi lengua donde yo quiera, así que yo hablo mi lengua aquí y más cuando tenemos esa necesidad. Cada vez que hablas una lengua indígena, resistes. Hablar una lengua indígena en las circunstancias presentes es habitar un territorio cognitivo que todavía no ha sido conquistado, al menos no del todo. Viajo ahora a San Andrés Chicahuastla, Oaxaca, para conversar con integrantes del colectivo Triqui acerca del activismo que llevan a cabo en defensa de su lengua. A veces son las acciones que parecen modestas las que a la larga podrán redundar en la solución de los problemas más complejos y profundos. A veces, pelear por nombrar las cosas hace toda la diferencia. De los trabajos que hemos realizado en colectivo, algo que sí nos emociona contarlo es llevar a una asamblea comunitaria los nombres de las calles en Triqui, ¿no? Sí, algo que parece tan básico como estar en un lugar y leer, digamos, el nombre de una calle en tu propia lengua, aquí para los pueblos indígenas no es una realidad, ¿no? Y hasta eso es una lucha fuerte. Y llegando aquí, pues una de las cosas que vemos que llevan mucho la atención es que son esos nombres, ¿no? Que están en la propia lengua, y creo que eso es muy importante para la población infantil. Recientemente también hemos trabajado en apropiarnos de la tecnología, ¿no? Discutimos un poquito en el asunto de que pues las tecnologías, hablemos desde la radio, la televisión, siempre nos vienen imponiendo el español, ¿no? Un peligro para las lenguas, ¿no? Un peligro para la lengua triqui. Y entonces lo que hicimos, bueno, en este caso muy especial con Firefox fue traducirlo, ¿no? Localizarlo a la lengua triqui. Para ciertas personas y con todos los prejuicios lingüísticos que hay, como que la tecnología corre hacia un lado y nuestras lenguas son como la tradición, lo antiguo, lo de antes. Digo que también lo es, ¿no? Pero hay como un divorcio. Entonces pensar en navegadores, en sistemas operativos en las lenguas, para estos prejuicios es algo bien retador, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esta experiencia de crear palabras, neologismos, y cómo fueron decidiendo cómo llamar a estos elementos de un sistema operativo? Lo que hicimos como colectivo en coordinación con autoridades municipales, maestros bilingües de la zona y personas de la comunidad, lo que hicimos fue hacer talleres y de ahí llegar a encuentros. Entonces ahí en los talleres, en los encuentros, se discutieron de cómo nombrar, de cómo ir dándole nombre a ciertas tecnologías que van llegando. Se fueron construyendo algunos neologismos y también se puede ir nombrando a todo lo que es lo nuevo que va llegando a las comunidades, ¿no? Entonces, así como lo decía Misael hace rato, no podemos quedarnos, digamos, estáticos ante la nueva tecnología, sino que hay que ir, así como en su tiempo los abuelitos nombraron algunas cosas, también nosotros podemos. La diversidad lingüística interna de los países destruye la idea de que están constituidos por naciones únicas, con una sola lengua, y pone en evidencia que estos estados crearon naciones homogéneas, ficticias, a golpe de ideología y de símbolos que son narrados en una lengua única. Regresamos a la ciudad de Oaxaca para continuar la charla con Odilia Romero, la activista zapoteca y defensora de los derechos lingüísticos de Los Ángeles, California. Cuando hablamos de diversidad lingüística, que no dimensionamos que los pueblos indígenas de siempre, por diferentes razones, se han movido, ¿no?, en el territorio. Y bueno, recientemente, en el siglo XX, empieza un fenómeno muy importante, que es la migración de los pueblos indígenas de México hacia Estados Unidos.
tú has llevado un trabajo fundamental, es una referencia en el tema, en cuanto a derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en Los Ángeles y para todo Estados Unidos. Y me gustaría que nos contaras un poco de tu historia, el objetivo principal de Cielo. ¿Cuál es su misión, digamos? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, tenemos varios, ¿no? Pero una principal es la de los derechos lingüísticos y lo que le llamamos tratar de tener un alto a la violencia lingüística hacia los pueblos migrantes. Y pues también como crear visibilidad de nuestra existencia y de que no somos latinos, de que si bien nacimos en la República Mexicana, o lo que es México ahora, pero somos zapotecos, somos mixtecos, somos chinantecos, que tenemos nuestro propio pueblo, nuestro propio nombre, nuestra propia lengua, nuestra propia cosmovisión. Cielo provee interpretación a nivel nacional y trabaja con intérpretes en México, en Guatemala y con compañeros en todo Estados Unidos que hablan lenguas como el aymara, el quechua, el quichua, garífuna, misquitos y, claro, las lenguas de Guatemala y México. Eso es muchísimo trabajo y es algo que pensaríamos que deberían hacer las embajadas, ¿no? En los consulados, pero lamentablemente tanto el Estado, digamos, de Estados Unidos como el Estado mexicano no están respondiendo a estas realidades, ¿no? No, claro que no, y creo que tú lo habías dicho alguna vez, el pueblo salva al pueblo. Al final, nuestras maneras organizativas son las que te rescatan, son las que resisten, porque al final los pueblos cuando se van a Estados Unidos se recrean las asociaciones de comunidades, ¿no? Cada pueblo tiene su asociación. ¿Nos podrías dar algún ejemplo en Los Ángeles, en todo este proceso de tu activismo, de qué ejemplifica esa frase? Hay una historia que no se me olvida, es el de una familia de la sierra, cuando le quitan sus niños porque no le dio el medicamento adecuado. ¿Quién se los quita? El Estado. El Estado se los quita porque no le da la cantidad de medicamento adecuado y los acusan de poner los niños en peligro. Y llegan y se los llevan, ¿no? Entonces, en ese momento, yo trabajaba en ese hospital y me dijeron, oye, hay unos niños zapotecos aquí, un niño zapoteco aquí, ¿puedes ir a ver si le entiendes? Y cuando llegué, no estaba nadie y dije, oh, qué raro. Y la intérprete del español al inglés me dice, ¿pero qué esperas? Tienen como 10 hijos. Son oaxaqueños, son indios. Digo, bueno, yo soy oaxaqueña. Yo solo tengo 2, ¿no? Total que ese día me dijo, bueno, voy a solicitar a que que te vuelvan a solicitar para que tú vengas a ver si es la variante lingüística que tú hablas. Nunca me llaman y ya a un mes y medio después me llama el tribunal para verificar si podemos coincidir en la lengua. Y en ese momento me encuentro al señor y entonces está con sus abogados y empieza a hablar. Y él dice, es que en este hospital me dijeron que iban a tener a alguien que pasara mi palabra, pero no llegó y ahí me arrebataron a los niños, a todos como borreguitos se los llevaron. Y entonces yo empiezo a interpretar, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo interpretas? Se lo llevaron como borreguitos. ¿Cómo voy a hacer sentido como en inglés al inglés o a esta cosmovisión de Estados Unidos? Y entonces, pero ahí dije, bueno, eso es posible. Pero yo cuando me dice, tardamos mucho en recuperar los niños, ese día recuperamos unos, y la mamá se sentó, la mamá era muy callada y se sentó en la esquina y estaba como... Y le dije, oh, la veo mejor hoy. Y me dice, sí, pero quiero que pero estamos hablando con los abogados porque uno nunca puede hablar solo con el paciente. Y él dice, ¿sabes? Cuando se los llevaron, ella lloró, en sus ojos salieron agua, como cuando hay fiesta en tu pueblo. Y yo me quedé, ¿y yo cómo voy a interpretar eso en inglés? Entonces para transmitir todo lo que le provocó que le arrebataran a sus hijos. Exacto. Y dice, y yo me tuve que ser fuerte como las montañas, de nuestro pueblo, pero ya cuando llegué a la parada del autobús me salieron las lágrimas como granizo. Y yo dije, Dios, ¿yo cómo interpreto esto? Entonces yo tuve que intervenir como intérprete. Digo, bueno, literalmente esto fue lo que me dijo.
Literalmente. Y los abogados dijeron, pero esto es una poesía. Y le dije, no, literalmente esto es lo que me dijo y mi idioma es poético. Pero en inglés es como que lloró sin parar, o sea, tuve que darles el contexto de la fiesta del pueblo cuando llueve sin parar. El juez quedó muy impresionado y así fue que entrega a los niños. Y Odilia, ¿por qué les estaban acusando de no dar la medicina? ¿Por qué no le estaban dando en la cantidad adecuada? Porque nunca tuvieron un intérprete en el hospital. O sea, si hubiera habido un intérprete que les hubiera explicado qué cantidad de medicina tenían que darle a su hijo, no hubiera sucedido que les quitaran a todos sus hijos. Así es. Si hubiera habido un intérprete consciente, solidario, no racista, no le hubieran quitado a los niños. Pero cuando la intérprete de Sonora dice que son de Oaxaca y son indios, es muy claro que no se hizo el mínimo intento de proveerles un intérprete, ¿no? Con la creación del Estado mexicano, se determinó que la existencia de la diversidad lingüística atentaba contra la recién creada identidad nacional y se dio la tarea de castellanizar de manera violenta y forzada con todas las implicaciones que se pueden derivar de esto. El doctor Federico Navarrete nos cuenta sobre la violencia que ha acompañado la castellanización forzada en México. Aparte que hay una violencia global de un Estado que impone una lengua y que persigue a las otras lenguas, que castiga a los niños, que le niega atención, que le niega justicia a los acusados, que le niega atención médica a las mujeres que se acercan hablando una lengua diferente o a los hombres que no hablan español. Aparte de esa violencia generalizada, también hay una violencia íntima, una violencia a nivel familiar en borrar esa lengua y generalmente aparte otra vez es interrumpir una relación. O sea, el padre que decide yo me voy a llevar a mis hijos a la ciudad y no les voy a enseñar zapoteco, está decidiendo que sus hijos no van a tener relación con sus parientes en el pueblo. Y decidiendo, ¿no? Sí, imponiendo una decisión patriarcal, machista, ¿no? En muchos casos abiertamente machista, ¿no? Entonces también hay esa dimensión familiar, patriarcal del cambio de idioma, que es algo que todavía nos falta escribir esa historia del mestizaje mexicano, ¿no? La riqueza cultural de los pueblos originarios de México es inmensa. Engloba conocimientos, tradiciones y manifestaciones estéticas. Cada una de las culturas es una manifestación única de la belleza humana y un testimonio de la riqueza y de la creatividad de nuestra especie. Cuando alguien deja de transmitir la lengua, pues prácticamente no estamos matando una cultura. Hablar de transmitir la lengua, en este caso la lengua triqui, sí es un proceso complicado, ¿no? Aunque yo y mi esposa hablemos triqui, transmitirle la lengua a los hijos es un proceso complicado. Es en el sentido, sí, ahorita en el sentido porque de que antes era lo natural. Sí, por ejemplo, en este entorno familiar que yo tengo, con mi hija, la más grande, pues casi todo el círculo familiar, a los niños hablan español, ¿no? Entonces era un poquito complicado transmitir la lengua, ¿no? Pero sí le apostamos de que primero en el círculo familiar, ¿no? Convencer al círculo familiar de que la niña recién nacida, decirle, ¿no? ¿Saben qué? Ella no habla español, habla triqui, ¿no? Y el círculo familiar es un poquito fácil de convencer, ¿no? Pero sí es un poquito complicado hablar de
bueno, ¿no? Enseñarle o transmitirle la lengua, porque ya de grandes, cuando empiezan a caminar, ¿no? Que empiezan a caminar, empiezan a tener relaciones de convivencia con otros niños de su edad, es ahí donde el español, ¿no? Entra con toda su fuerza, y aún más cuando ya empiezan, aún más en las escuelas, ¿no? En La escuela sigue siendo lingüicida. Exactamente, ¿no? Sigue matando culturas, lenguas, ¿no? Finalmente, las lenguas originarias y la diversidad lingüística nos abre puertas de entrada a tesoros de conocimiento invaluables que nos conectan con historias, identidades, y todo eso existe en este país, que al final son muchos países. Resulta una tragedia que sea el desprecio, la indiferencia o la violencia las que hagan que estas lenguas se apaguen y que toda una forma de existir, de concebir el mundo, perezca. Todas las políticas de persecución lingüística, de discriminación, de supresión, son políticas genocidas. Porque finalmente, finalmente las lenguas son una parte central de la identidad de los pueblos. Las lenguas son un vehículo fundamental para que los grupos humanos puedan transmitir su conocimiento de generación en generación. Si las lenguas, finalmente, ¿cómo decirlo? El acto fundamental de transmisión de la lengua es una madre que le enseña la lengua a sus bebés. Por eso le decimos lengua materna, ¿no? Porque es una transmisión que está vinculada con la relación más íntima, de mayor protección, de mayor cuidado que tiene una persona al crecer. Y si tú interfieres en esa relación, pues estás rompiendo toda una serie de relaciones sociales. Estás cometiendo una violencia que hay que ponerle su nombre. Es una violencia genocida. Las políticas de extinción lingüística son políticas genocidas porque, si bien quizá puedas decir que no estás matando a la población, estás impidiendo que la gente siga viviendo como quiere seguir viviendo. Y estás impidiendo que los pueblos se reproduzcan como pueblos. Y eso es lo que es un genocidio. Entonces, la política de persecución lingüística del Estado mexicano ha sido una política genocida. Hay quien dice que es etnocida, no genocida, porque no matas a las personas, pero estás matando a los pueblos. Y terminar con las lenguas sería matar a los pueblos. Desde luego, algunos pueblos y comunidades se reconfigurarían y seguirían manteniendo su autonomía y ciertos grados en español, no lo dudo. Pero también sería un cambio brutal y una destrucción y una pérdida terrible, ¿no? Y siempre piensas, ¿qué pasaría si de pronto la población mestiza, digamos, se detiene y dice, pues si esta violencia no hubiera sucedido, yo hablaría ñañú, hablaría tunsabi, hablaría yuk, etcétera, y de pronto le diga al Estado mexicano, necesito reparación de este daño? Yo estoy a favor de las reparaciones en muchas de las relaciones históricas discriminatorias que ha habido, de colonialismo y de por racismo. lo menos del reconocimiento, no digamos de la reparación. Pero pues sería, creo que tendría que ser un cambio muy fuerte de la mentalidad de nosotros los mestizos. Por otro lado, pues mucho de la ideología moderna de la meritocracia y del individualismo pasa por olvidar de dónde vienes, ¿no? Toda esta retórica que tanto nos invade de constrúyete a ti mismo, define tus propios sueños, sé un triunfador o una triunfadora, tiene que ver con olvídate de dónde vienes, no tienes deuda con nadie más que tu propia ambición y tu propia. Entonces, digamos, hay una ética de la sociedad moderna que está en contra de ese tipo de recuerdo, ¿no? Lo podemos decir de nuevo. Una de las mejores formas de resistencia ante la eventual desaparición de una lengua es continuarla hablando. Hablar contra todo. Hablar es mantener vivo el legado que nos ha sido heredado, al mismo tiempo integrando lo nuevo. Podemos ser bilingües o trilingües o todo lo que queramos ser. Lo que no debemos permitir es abrazar la idea de una sola cultura, de una sola historia o de una sola voz. Chiche cumbre ni su cuarto que te ratas mandada de repente que se haré pues ronda cas mandada de perrete por la sare pues per chinu ore chini viola asru chinu ore pues rápido pacar una mandada chini te usa per como que tenía que canes chat que chi pues por la teacher na te se trashene pues ya sa casa en el área por que ana que te ana chi riula asru
Pero uno chirsu ore. Pues a lo ni era chirata una rata más suenen más. Y yo quisido prata cosa rata mandad venare. Pues te costenere más un cheno como que un caratia. Ajá. Chirsta dušaune eliu. Asta probian que no chuna. Que tiene bueno que chit. Pero te cabiola sabas ya sabro te rushernetio. Chinu na abjanu re. Una que te chiu. Te porque nunca. Shana abkwe. Más chiu. Más ahora pues comprar tarani. Ah. Sí, sí recuerdo na pure. Usted es así.